trata a un ser humano como criminal y tarde o temprano se convertirá en uno. Eso fue lo que pasó, Chiratori. Hey, ¿qué hubo, parcero? ¿Bien? Ok, volvemos, estamos en Twitch reaccionando, ya saben, a videos de T-Line, a Freestyle y por ahí algo de comedia. Entonces, bueno, hoy a qué vinimos, vamos a reaccionar a un videazo de T-Line que me recomendaron, que no había visto, que es el mayor experto en fugarse de la cárcel. Un video cortico de 10 minutos, disfrutable. Bueno, ya sabemos cómo viene T-Line, que te está hablando de cómo las hormigas hacen sus nidos y te hace una metáfora con la sociedad, con el universo y con la conjunción de las esferas de The Witcher y cosas así. Pero a priori es un video un poco más tranquilo, sin carga de opinión. De todos modos, aquí siempre opinamos. Entonces, ya saben lo que siempre digo. El speech de todos los youtubers que apoyen ahí abajo con todos los botones. Ya no me voy a poner a decir tanta cosa. Que hagan lo que quieran. Que acá estamos a disfrutar y ya está. El mayor experto en fugarse de la cárcel. No sé por qué me gusta hacer esa estupidez para la edición. Vamos a ver. No era sencillo mantener encerrado a Shiratori. No era el tipo de persona que aceptara fácilmente su condena, algo que no se le puede reprochar porque al fin y al cabo le Claro. condenaron por un crimen que no cometió. Bueno, peor aún. Le forzaron y le torturaron para que confesara un asesinato del que ni había oído hablar. Al principio resistió, pero una vez alcanzado su límite les dijo lo que querían oír. Shiratori soportó durante meses palizas por parte de los guardias, a sus ojos merecidas, Qué ya loco. que para ellos no era más que un asesino. Asqueado de ese trato decidió escapar. No era sencillo, pero vio una oportunidad a las 5:30 de la mañana. A esa hora los guardias desaparecían 15 minutos más o menos. Pero no era suficiente, necesitaba algo con lo que poder abrir la cerradura. Vio que durante el aseo algunos cubos tenían trozos de metal que podían ser arrancados sin que se notara. Con esa pequeña pieza ya tenía todo lo necesario. Fingió dormirse y esperó a que fuera la hora. Cuando los guardias regresaron, vieron que su futón parecía más pequeño. Le gritaron que se despertara, pero no se movía. Entraron y Shiratori no estaba. Se escondió en las montañas durante 2 días, dejando pasar el tiempo para que dejaran de buscarle, al menos de manera tan exhaustiva. Al tercero, no se sabe muy bien por qué intentó robar material de un hospital, quizá lo necesitaba para él, pero no era tan buen ladrón como escapista. Tal vez. Le pillaron enseguida y volvieron a meterle en una celda en otra prisión. Ahora condenado Pobre a cadena Shiratori. perpetua por haberse fugado. Pero debido a que ya no recibía palizas ni le Poco torturaban, loco, ¿no? no intentó escaparse durante los siguientes 6 años. A medida que el tiempo pasaba y la Segunda Guerra Mundial comenzaba, Japón movió a muchos prisioneros de un lugar para otro. Para Shiratori aquello supuso el fin de su tranquilidad. Le mandaron a la cárcel de Akita, a una celda muy pequeña, donde el sol no entraba a ninguna hora del día y donde el frío desmoralizaba incluso a los guardias. Viéndose de nuevo en una situación tan desagradable, Shiratori decidió escaparse otra vez. Se cuenta que incluso se lo advirtió a un guardia, pero si lo hizo no le tomaron en serio. Quizá pensaron que sería imposible, ya que aumentó El mayor pro de la historia. Va y le dice al guardia, me voy a escapar esta noche. Sí. A la mañana siguiente no está. Eso es ser el comandante del grupo. El maldito controlador de un server de GTA. Eso es ser el dueño del server. Solo quería decir eso. Vamos a seguir. aumentaron la seguridad y nadie se había escapado de esa celda anteriormente. Pero no estamos hablando de un cualquiera. Así, un día, mientras el resto de los guardias no informaban anomalías, uno de ellos vino corriendo para decir que Shiratori se había escapado. Parecía ¿Pero imposible. cómo? Fueron corriendo a su celda y la puerta estaba cerrada, pero sus esposas estaban en el suelo, rotas por la mitad, y además caían gotas de lluvia dentro de la celda. Al entrar comprendieron al momento que había pasado, un error que no muchas personas podrían haber aprovechado. Había escapado por arriba. En una investigación a fondo vieron que el tragaluz estaba dañado. La celda se inspeccionaba a diario, pero no el tragaluz porque estaba en el techo a una distancia de 3 metros. Al final, tantos años sin mantenimiento pudrieron Claro. la madera. Poco a poco, mientras nadie le veía, subía y rompía los bordes. Nadie podía darse cuenta por más veces que inspeccionaran la celda. En cuanto a cómo pudo romper las esposas, es sencillo. Aunque es Las cierto que oxidó. se cuenta que Shiratori tenía mucha fuerza, era una época en que no ponían especial interés en que fueran resistentes. Aún así, Ok. escaló 3 metros de pared lisa, apoyando los pies desnudos y las manos contra la pared. La lluvia fue útil, porque ocultó el Qué sonido de los locura. golpes a la madera, del sonido en el tejado y de su caída al otro lado. Finalmente, el último muro de 5 metros lo escaló ayudándose de un tronco que había cerca. Por supuesto, al igual que el primero, conocía perfectamente la rutina de todos los guardias. Sabía desde hacía tiempo que podía escaparse, pero tenía que esperar al momento oportuno.
a Eso un sí día es una muy locura. lluvioso. Esta parte de la Buah, historia es un poco extraña. buah. En esta ocasión no le atraparon. ¿De algún modo se entregó? Estuvo 3 meses desaparecido. 3 meses que invirtió en llegar a Tokio andando. Chiratori. Su plan era contactar... Que no cometiste el crimen, Chiratori. Creo que se llama así, ¿no? No te entregues, hombre. La justicia está mal en este caso, no vos. ¿Qué te pasa? No, mentiras. con el jefe Kobayashi, creyendo que entendería el motivo de su fuga, pasar frío, hambre, el maltrato en general. Kobayashi fue uno de los guardias que mejor lo había tratado y parecía preocupado por él. Sí que le comprendió, pero ahora era el turno de Shiratori comprender que como guardia tenía el deber de devolverle a prisión. Para Obvio. colmo, no solo se sintió traicionado, sino que lo enviaron a un lugar peor, a la cárcel de Abashiri, donde el concepto de frío cambió por completo. Ahora, frustrado y cabreado, se entiende que fuera poco amigable con los guardias. Les desafiaba siempre que podía, se quitaba las esposas delante de ellos para hacerles saber que volvería a escaparse. Y aun cuando le ataron los pies y las manos por detrás con unas esposas más gruesas y pesadas, les gritó que Locos, daba ¿no? igual porque volvería a hacerlo. Solo palabras, pensaron. Tendrían que haberle escuchado, se le daba muy bien. Se escuchó un ruido fuerte y Maldito una genio. sombra en lo alto de la prisión que desapareció en un momento. Tanta confianza tenían en sus medidas de seguridad que no pensaron en una fuga hasta que alguien gritó ¡Se está escapando! Otra vez. Esta fue su fuga más... Sé que dije que usted no iba a hacer un video de opinión, pero vamos a dar una opinión rápida porque en este canal, sí, por eso es que mis videos de T-Line, por eso es que no les gustan los otros, no sé por qué, cabrones asquerosos, pero os amo. La cárcel realmente sirve como forma de redención social. Obviamente la cárcel tiene un carácter, esto jurídicamente no, como les digo, en mi carrera y como la ley lo ve, la cárcel es una forma de reinserción para la sociedad. Es decir, no hay un carácter castigatorio o de venganza. Más de que castigo, porque sí, la privación de la libertad es un castigo, o sea, más esa privación de libertad como forma para reinsertar a ese ser humano, ese individuo en la sociedad. Es decir, se ve la cárcel como si fuera una escuela de forma legal. Ahora, lo que sabemos es que muchas cosas en forma legal, lo que quieras, escribe tus libritos y escriba todo lo más, que no se consigue nada con la realidad. Y les digo, esto es casi un ultraje viniendo de alguien que estudió Derecho, pero... así es cierto, las leyes realmente a veces parece que regulan a un mundo que no existe. En la cárcel es muy obvio. Las personas ven la cárcel como un modo de venganza. Se ve ese lado vengativo y ese lado de castigo de la cárcel. Irónicamente, el lado de reinserción de la cárcel es el que realmente menos se aplica. Realmente la capacidad de reinserción de los presos es muy poca. Y hay algunos países donde llega a ser más la reinserción, está alrededor de un 30 y pico %. Pero bueno, es que... claro, si cuentas a todos los presos, reinserción del 38%, claro, presos que se tienen que contar en la general, pero deben hacer una específica. 38% de reinserción y casi todos los que se reinsertan a la sociedad fue porque cometieron crímenes no violentos como estafas, como no sé, que la mayoría no son violentos. O no de una violencia extrema. ¿Cuántas personas que asesinan o hacen ciertos delitos se reinsertan? Individualizar la estadística. ¿Cuánto sirve de reinserción la cárcel? Es un tema bastante complicado, hay muchas posturas. Creo que sí hay un componente de castigo y de venganza, pero también un componente de reinserción. Pero que el lado de reinserción, la mayoría del mundo, hay países con excepciones, no va muy bien. Vamos a ser sinceros, y realmente son como escuelas criminales donde incluso se genera una comunidad donde el delito es premiado. O sea, me hago entender, realmente es una universidad del crimen en muchas, no en todas, pero en muchas cárceles, excepto en algunos países que es una locura la capacidad de reinserción y la baja cantidad de personas que van a la cárcel y sea su baja tasa criminal, porque con estos se podría hablar de, por ejemplo, cadena perpetua, pena de muerte. ¿Qué piensan ustedes? Lo dejo ahí, dejo un poquito esa reflexión para que la piensen ustedes. Piénsenla. Y vamos allá. Más impresionante, no solo por saber cómo se quitó las esposas, sino cómo salió por la puerta, que solo tenía una pequeña ventana por abajo que usaban para pasarle la comida, sabiendo que esta vez no forzó la cerradura. El error que cometieron fue darle una comida salada, sopa de miso. Durante meses, como podía, vertía pequeñas cantidades de sopa de miso en las juntas. Recordemos que tenía las manos atadas a la espalda, ya puedes imaginarte la dificultad. La oxidación causada por la sal tardó mucho en aparecer, pero con paciencia pudo deshacerse de las esposas. E hizo lo mismo con los tornillos del hueco de la puerta. Loco. Con ello lograría ensancharlo un poco más, lo suficiente para que alguien que podía dislocarse varias articulaciones pasara a través de él. Algo así, solo que por un hueco más estrecho. Ya estando al otro lado, trepó por los cables, rompió una ventana
ventana y salió por la parte de arriba. Esta es la recreación que se hizo en la cárcel de Abashiri, ahora convertido en museo. Libre, sí, Maldito, pero rodeado de montañas, increíble. animales salvajes y frío. Los guardias estaban convencidos de que Shiratori moriría, ya fuera por el frío o por los animales, no aguantaría. Un año de silencio sin tener noticias de él daba a entender que tenían razón. Bueno, un que había año muerto. ahora. Normalmente habría sido así, pero no estamos hablando de una persona corriente. Hablando Resulta del que es motherfucking cierto que Shiratori. Shiratori no salió de aquellas montañas heladas, pero no porque hubiera muerto, sino porque vivía en ellas. Se refugió en una antigua mina, comía lo que la naturaleza le ofrecía, cangrejos del río, conejos, frutas varias. Bueno. Así estuvo 2 años, y podría haber pasado La mejor vida no es, pero tenemos que tener en cuenta la época de esto. Pero hoy en día yo prefiero estar en la maldita cárcel que vivir como un nómada en la maldita montaña. La verdad. O sea, ¿se imaginan? El frío y qué pereza cazar con arco. No, a mí me pone internet en la prisión y yo, obviamente es irónico, pero claro, en ese tiempo cazar capaz era la mayor diversión que un ser humano podría experimentar porque no había muchas cosas que hacer. Y además estaban en guerra, no olvidemos. el resto de su vida así, pero sintió curiosidad por saber cómo iba la guerra. No, Japón no, había Shiratori, perdido y había sido Shiratori. ocupada por Estados Unidos. Sintió que aquella noticia le permitiría regresar Shiratori. con su mujer. Estarían tan Shiratori. ocupados con ese asunto que se olvidarían de él. Sin tener en cuenta si su razonamiento fue correcto o no, ocurrió algo. Durante su viaje intentó robar tomates de una granja y el granjero le vio. La pelea por aquellos tomates se les fue de las manos y en un movimiento mal calculado, Shiratori mató al granjero. Por más que dijera que fue en defensa propia, no le escucharon. Estaban hartos del famoso Yoshi Shiratori. Trata a un ser humano como criminal y tarde o temprano se convertirá en uno. Eso fue lo que pasó, Shiratori, porque al principio lo dejó T-Line, un crimen que no había cometido. Es decir, que lo trataron como un criminal y Shiratori tarde o temprano, no digamos que porque pudiese haber vivido en la montaña, es decir, había una indignación por dentro. Es indignante tener que esconderte en una montaña y cazar toda tu comida y vivir como un nómada alejado de la sociedad solo porque la justicia se equivocó y más aparte te tratan, te torturan y te mantienen todo el día preso como si fueras una rata. Claro, con todo eso y tratando de volver a ver su familia, imagínense. Un año por fuera, imaginando todos los días mientras cazaba y vivía en la intemperie en una mina abandonada que quería ir a ver a su familia. No hay persona que no le indigne eso de ser tratado como un criminal y terminó convirtiéndose en uno. Ojo, cuidado, porque a este punto ya merece estar en la cárcel. Pero hasta qué punto el contexto no lo volvió. Tuvo que robar esos tomates porque tuvo que escaparse de la cárcel, porque lo alejaron de su familia, porque le quitaron todo el estatus social y porque más aparte lo trataban como si fuese un ser no sintiente. Hasta qué punto no lo convirtieron en eso que lo trataron y lo juzgaron. Cuidado, cuidado. No piensen que estos son casos aislados de hace décadas. Esto sigue pasando hoy en día. No escaparse de la cárcel hoy en día es muy complicado, que puede llegar a pasar, pero son casos muy excepcionales. Pero esto de que hay personas hoy en día en la cárcel, han pasado penurias, capaz, han sido inculpados todos porque la justicia se equivocó y es algo que puede pasar perfectamente. Hay casos que se descubren, pero generalmente es por algo arbitrario o porque hay una prueba que se descubrió por casualidad o porque la persona que cometió realmente el crimen le remordió la conciencia o tuvo una enfermedad, se iba a morir y dejó la carta aceptando su todo y cómo fue lo sucedido. O sea, la cantidad de casos que deben haber son personas que pasan en la cárcel años, en algunos países toda su vida, una cadena perpetua, o en otros incluso pena de muerte. Por eso la pena de muerte es tan criticable, porque al final por algunos casos de que la justicia se equivoca, al final es un estado siendo un asesino sin justa causa. Es interesante el tema. Acá le sacamos interpretación a cualquier video. Vamos a ver con Shiratori recién egresado como criminal ahora sí. Shiratori querían cortar el problema de raíz y le condenaron a muerte. Mientras tanto, le enviaron a la cárcel de Sapporo. Ya no se fiaban. La celda se inspeccionó y se revisó para que no pudiera escapar ni por los huecos de la puerta ni el techo. Tal nivel de seguridad tenía que no hacía falta esposarle. Además, por si acaso, varios guardias vigilaban su puerta 24 horas. Ante la visión de no poder escapar, se deprimió. Los guardias lo notaron triste. Miraba el techo continuamente como tratando de encontrar una salida, pero revisaban el techo con frecuencia por si había encontrado algo. Cada vez le costaba más y más levantarse de la cama hasta que un día decidió no levantarse por mucho que le gritasen. Claro está, los guardias no iban a permitirle esa rebeldía. Entraron apuntándole con el arma y gritándole, pero fue imposible levantarle, porque ya no estaba. Es una locura, ¿ahora qué? ¿Puede atravesar paredes? Pues en parte, sí.
Estaba tan ¿Cómo va, paranoico con los Machiratore? anteriores métodos de escape, forzar la cerradura, salir por el hueco de la puerta, el techo, que no prestaron atención al suelo, hecho de madera y construido sobre tierra. Es verdad que había guardias vigilándole en todo momento, pero estaban al otro lado de la puerta, solo siendo capaz de verle a través de un hueco bastante estrecho, y de noche, Claro. sin luz, no podían ver gran cosa. No estaba deprimido, fingió para que pensaran que era normal que durmiera tanto, de ese modo tenía más tiempo para acabar. Dada la particular construcción, el suelo de madera se separaba de la tierra varios centímetros, lo que era ideal para ocultar la tierra restante. De esta manera, por cuarta y última vez, Shiratori logró escaparse. No me digas que es la aunque última. no Spoiler. hubo más fugas, pero sí volvió a prisión un año después, y esta vez porque él quiso. Se cuenta que mientras Shiratori. estaba sentado descansando, un policía se sentó a su lado, pero no le reconoció. Comenzaron a hablar y en un momento dado el policía le ofreció un cigarro. Un cigarro en 1948 en Japón era un lujo, y que se lo ofreciera sin más le pareció el mayor gesto bondadoso que había recibido en mucho tiempo. No, Gracias a esto se Shiratori, entregó. no. Le dijo su nombre completo. Cierto es que también cambió su suerte. Le quitaron la pena de muerte al comprender que fue en defensa propia. Tuvieron en cuenta que aunque se fugó 4 veces, nunca lastimó a ningún guardia, y lo hacía debido al maltrato que sufría. Aquello supuso una sentencia de 20 años. Lo trasladaron a Tokio. Allí se olvidó del frío y los guardias lo trataron bien. Por aquel entonces se convirtió en una especie de antihéroe. Ya no quería Claro. fugarse, estaba contento con haber sido escuchado, contento de ser tratado con respeto. Cumplió su Bueno. condena sin dar problemas y finalmente salió de la cárcel, esta vez para no volver. Pero un hombre realmente sin cometer ningún delito por causa de la vida lo tratan como un delincuente, termina convirtiéndose en delincuente, termina arrepintiéndose de serlo porque al final sí mató a una persona después de que ya lo hubieran condenado un poco más de veces, y yo creo que por eso fue que se entregó, ¿no? También porque debería estar cansado de la paranoia, pero eso es terrible porque al final él dice, miren, soy tal esto, gracias por el gesto, métame a la cárcel, por favor, se escuchado, y él quería ser escuchado. O sea, llega un punto donde la indignación se le fue. O sea, a mí solo por crimen que no cometió, que Tirán dijo una afirmación, capaz sí lo cometió, pero por el crimen que no cometió, solo por eso deberían haberse planteado de que de no mandarlo a la prisión 20 años. Claro, pero es que después, pero ¿cómo no lo juzgas por el asesinato? Capaz si no hubiera matado a ese señor por la pelea de tomates, o capaz lo hubiera mandado 20 años. Es que así es la vida. Ahí les dejé una reflexión, estuvo divertido el video, nos vemos, adiós, hasta la próxima, bye bye.